¿Puede el eco de una risa llenar el vacío de un apartamento donde solo habita el silencio? Para Carmen López, viuda de García, el silencio se había convertido en un compañero constante, un manto pesado que se asentaba sobre los muebles cubiertos de ganchillo y las fotografías de un pasado feliz. A sus 72 años, las paredes de su piso en el valenciano barrio de Ruzafa parecían encogerse cada día un poco más. El aroma a café recién hecho por las mañanas ya no se mezclaba con la voz grave de Antonio, ni las tardes de telenovela eran interrumpidas por sus comentarios jocosos. Un año entero desde que Antonio se fue, llevándose consigo la melodía de su vida. Los hijos, bien encarrilados, con sus propias vidas y familias en otras ciudades, llamaban, sí, enviaban fotos de los nietos por el móvil, pero el calor de sus abrazos era un recuerdo cada vez más lejano. Carmen suspiraba, mirando el rosal que Antonio le había regalado hacía tantos años. Sus flores, antes rojas y vibrantes, ahora parecían compartir su palidez. «Hay que ver, Antonio», murmuraba a veces como si él pudiera oírla desde el retrato que presidía el salón, «qué sola me has dejado, cariño». Fue Sofía, su nieta mayor, estudiante de Bellas Artes, con su pelo teñido de azul y su energía contagiosa, quien intentó romper el cerco de la soledad. En una de sus visitas de fin de semana, armada de paciencia y un bizcocho de naranja, le propuso la idea. «Abuela, tienes que modernizarte un poco. Te voy a crear un perfil de Facebook, así ves las fotos de los primos, de tus antiguas vecinas del Cabañal, quién sabe». Carmen arrugó la nariz. «¿Un Face? ¿Qué? Ay, hija, eso son cosas de jóvenes. ¿Yo para qué quiero eso, si apenas sé mandar un WhatsApp? Anda, Yaya, que no es difícil, yo te enseño. Así te entretienes, verás qué bien. Para que veas las fotos de Lucas cuando empiece la guardería y las de Martita en su festival de baile». La mención de sus bisnietos, Lucas y Martita, fue el cebo perfecto. Con una mezcla de resignación y una secreta punzada de curiosidad, Carmen accedió. Sofía, con la destreza de su generación, creó el perfil. Carmen López García, una foto reciente donde sonreía tímidamente y algunas antiguas de su juventud, cuando el mundo parecía un lugar más sencillo. Le explicó lo básico, cómo aceptar solicitudes de amistad, cómo ver las fotos, cómo dar me gusta. Los primeros días, Carmen apenas tocó la vieja tablet que Sofía le había configurado. Le parecía un mundo ajeno, lleno de vidas ajenas. Veía las fotos de sus hijos en sus vacaciones, los logros de sus nietos, los comentarios triviales de antiguas conocidas. Daba algún me gusta tímido, pero se sentía más espectadora que participante. Hasta que una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del balcón, apareció una notificación. Jean-Pierre Moreau le ha enviado una solicitud de amistad. Un nombre extranjero. Curiosa, abrió el perfil. La foto mostraba a un hombre de unos 60 y tantos años, canoso, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían transmitir inteligencia y una cierta melancolía. Vestía una camisa azul claro con un paisaje marino de fondo. Había otras fotos, él junto a un monumento que parecía francés, él sonriendo con una copa de vino en la mano, él mirando al horizonte desde lo que parecía la cubierta de un barco. Su información decía, ingénieur en pétrochimie, veuf, vivant actuellement dans le golfe du Mexique. Viudo, como ella. Un mensaje acompañaba la solicitud. Disculpe mi atrevimiento, señora Carmen, pero su perfil irradia una serenidad que me ha cautivado. Su sonrisa me ha recordado a alguien muy querido. Me encantaría conversar, si me lo permite. Atentamente, Jean-Pierre. Carmen sintió un rubor inesperado subirle por las mejillas. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo tan... Miró su propia foto de perfil, la de la sonrisa tímida. ¿Serenidad? Ella se sentía más bien como un barco a la deriva. Releyó el mensaje. Viudo. Quizás él también sabía lo que era la soledad. Tras unos minutos de vacilación, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, pulsó el botón de aceptar. Una pequeña ventana de chat se abrió casi de inmediato. «Merci beaucoup, Madame Carmen. Es un placer, Jean-Pierre». Carmen tecleó con dedos temblorosos. «Encantada, Jean-Pierre. Puede llamarme Carmen». Así comenzó. Las conversaciones con Jean-Pierre se convirtieron rápidamente en el faro que iluminaba los días grises de Carmen. Él era todo lo que Antonio no había sido en términos de elocuencia romántica, aunque a su manera, Antonio había sido el mejor de los hombres. Jean-Pierre tenía una habilidad especial para hacerla sentir escuchada, valorada. Le preguntaba por su día, por sus recuerdos de Antonio, a quien siempre se refería con respeto,
por sus hijos y nietos. Compartía, o eso decía, sus propias experiencias como ingeniero en una plataforma petrolífera en medio del océano, un trabajo solitario y exigente. «Aquí, Carmen, las estrellas son mi única compañía la mayoría de las noches», le escribió una vez. «Pero ahora, saber que puedo conversar contigo al final del día le da un nuevo sentido a mi exilio». Carmen le contaba de sus paseos matutinos por el mercado de Ruzafa, del aroma de las naranjas frescas, de cómo extrañaba cocinar para Antonio. Él, a cambio, le describía los amaneceres sobre el mar, el desafío constante de su trabajo, su anhelo por una jubilación tranquila en un lugar cálido junto al mar, como esa Valencia tuya que suena tan hermosa. Hablaba un español correcto, con un encantador acento francés que Carmen imaginaba en su voz, ya que las videollamadas, según él, eran imposibles. «La conexión aquí es terrible para el vídeo, Macheri Carmen. Apenas me permite enviar estos mensajes. Pero te prometo que cuando nos veamos tendrás toda mi atención, sin pantallas de por medio». Los términos cariñosos no tardaron en aparecer. Macheri Carmen, mon étoile, mon trésor. Le enviaba poemas que encontraba en internet, haciéndolos pasar por suyos, versos de Becker o Neruda que hablaban de amor eterno y almas gemelas. Carmen, cuyo único contacto con la poesía eran las rimas de las canciones de la radio, se sentía como la protagonista de una de sus telenovelas favoritas. Su corazón, que creía dormido para siempre, despertaba con una ilusión adolescente. «Siento como si tuviera 15 años otra vez», le confesó una tarde a Sofía durante su visita semanal. La nieta arqueó una ceja mientras untaba mermelada en una tostada. «¿15 años, ya? ¿Y eso por qué? ¿Te has echado un noviete?», bromeó. Carmen se sonrojó. «No digas tonterías, Sofía. Es solo un amigo francés, muy culto, muy atento. Hablamos por el Facebook. Se llama Jean-Pierre. Jean-Pierre, y es guapo». Sofía sonrió con picardía. «Bueno, es un hombre interesante. Es ingeniero, trabaja mucho. Es viudo, ¿sabes? Como yo. Nos entendemos». Sofía sintió, sin darle demasiada importancia. Mientras su abuela estuviera entretenida y menos sola, bienvenido fuera el tal Jean-Pierre. Pero una semilla de extrañeza, diminuta e indefinida, comenzó a germinar en su mente. La forma en que brillaban los ojos de Carmen al hablar de él era algo más que una simple amistad. Unas semanas después, llegó la primera petición. Jean-Pierre le escribió un mensaje más largo de lo habitual, teñido de preocupación. «Madus, Carmen, me encuentro en una situación terriblemente embarazosa. Ha habido un problema administrativo con mi banco en Francia y mi tarjeta de crédito internacional ha sido bloqueada temporalmente. Aquí, en la plataforma, estoy aislado y necesito adquirir algunos medicamentos para un dolor de espalda que me está matando. No es mucho, unos 200 o 300 euros, pero hasta que no se solucione lo de mi tarjeta, no sabes la vergüenza que me da pedirte esto, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Te lo devolvería en cuanto pise tierra firme, te lo juro por lo más sagrado». Carmen sintió una punzada de angustia por él. Pobre hombre, solo y con dolores, y encima con problemas bancarios. ¿300 euros? Era una cantidad considerable para su pensión, pero tenía algunos ahorros, y él se lo devolvería. Además, se sentía tan halagada de que recurriera a ella, de que la considerara su único apoyo. «Claro que sí, Jean-Pierre, no te preocupes. Te ayudaré en lo que pueda», respondió, y esa misma tarde Sofía, sin saber el motivo real, la ayudó a hacer su primera transferencia a través de Bizum a un número de teléfono español que Jean-Pierre le proporcionó, correspondiente a un intermediario de confianza de la compañía que podía hacerle llegar el efectivo. Él no podía recibirlo directamente en la plataforma, explicó. Jean-Pierre se deshizo en agradecimientos. «Has salvado mi vida, mon amour. Eres un ángel caído del cielo». Carmen se sintió flotar. El dinero, por supuesto, no fue devuelto tan pronto. Surgió otro imprevisto. Un compañero de la plataforma había sufrido un pequeño accidente y Jean-Pierre, como jefe de equipo y buen amigo, quería ayudarle con los gastos médicos iniciales, ya que el seguro de la compañía tardaría en tramitarse. «Solo son 500 euritos más, Carmen. Es un hombre con familia. No puedo dejarlo así». Carmen, con el corazón encogido por la nobleza de Jean-Pierre, volvió a acceder. Sofía comenzó a notar que su abuela estaba más reservada con sus gastos. Un día, al ir a hacer la compra con ella al mercado central, Carmen dudó antes de comprar el jamón ibérico que tanto le gustaba. «Está muy caro hoy, mejor llevamos serrano.
dijo, algo que nunca antes había hecho. Cuando Sofía le preguntó si ocurría algo, Carmen se puso nerviosa. No, nada, hija. Solo que hay que mirar un poco más el dinero, que las pensiones no dan para mucho. Pero Sofía no era tonta. Veía a su abuela pasar horas en la tablet, sonriendo a la pantalla, a veces con los ojos húmedos. Y las menciones a Jean-Pierre eran cada vez más frecuentes, siempre acompañadas de un suspiro y una mirada soñadora. Un sábado, mientras Carmen preparaba una paella, aunque ya no las hacía con la misma alegría que cuando vivía Antonio, Sofía vio de refilón la pantalla de la tablet encendida sobre la mesa del comedor. Un mensaje de Jean-Pierre destacaba: «Pronto estaremos juntos, Marraine, y te cubriré de besos y de todas las atenciones que mereces. Solo necesito resolver este último escollo con los abogados para liberar mi fondo de pensiones. Me piden una tasa de 2.000 euros para agilizar los trámites. ¿Crees que podrías?» Sofía sintió un escalofrío. 2.000 euros. «Abuela», dijo intentando que su voz sonara casual, «¿ese Jean-Pierre te ha pedido dinero alguna vez?» Carmen se giró bruscamente desde los fogones, con la espumadera en la mano. Su rostro, normalmente afable, se endureció. «¿A qué viene esa pregunta, Sofía? Jean-Pierre es un caballero. Somos amigos. Los amigos se ayudan». «Ya, abuela, pero 2.000 euros es mucho dinero. Y él está en una plataforma petrolífera, ¿no? ¿No ganan bien los ingenieros? Tiene problemas con sus cuentas en Francia, cosas de bancos. Tú no entiendes de eso», replicó Carmen, molesta. «Además, es para nuestra futura felicidad. Va a venir a Valencia cuando se jubile. Vamos a vivir juntos». Sofía se quedó de piedra. «¿Vivir juntos? Abuela, ¿pero qué dices? Si no lo conoces en persona, ni siquiera habéis hecho una videollamada». «No seas impertinente, niña». Carmen levantó la voz, algo rarísimo en ella. «Él me quiere de verdad. Tú tienes envidia de que haya encontrado a alguien que me haga feliz después de tu abuelo. No te metas en mis asuntos». La discusión fue agria. Sofía se marchó esa tarde con el corazón encogido, sintiendo que un muro invisible se había levantado entre ella y su abuela. Decidió que tenía que hacer algo. Esa noche, en su pequeño apartamento de estudiante cerca de la universidad, se sentó frente a su ordenador y comenzó a teclear. «Estafas románticas, ingeniero petrolífero, fotos falsas». Los resultados que arrojó Google la dejaron helada. Historias idénticas a la que le contaba su abuela. Patrones de manipulación. Fotos de hombres atractivos que resultaban ser de modelos, actores o simplemente de perfiles robados. Hizo una búsqueda inversa de la única foto de Jean-Pierre que Carmen le había enseñado orgullosa, impresa en papel fotográfico. La imagen apareció asociada a varios perfiles con nombres diferentes y artículos de advertencia sobre fraudes sentimentales. El hombre de la foto era, al parecer, un oscuro actor de telenovelas brasileño de los años 90. Mientras tanto, Carmen, dolida por la discusión con Sofía, pero más aferrada que nunca a su ilusión, seguía cayendo en la espiral. Jean-Pierre, al enterarse del desacuerdo con su nieta, se mostró aún más comprensivo y cariñoso. «No te preocupes, mon amour. Los jóvenes a veces son impulsivos, no comprenden la profundidad de un sentimiento como el nuestro. Pronto, cuando esté a tu lado, Sofía verá lo equivocado que estaba». Para demostrar su compromiso y acelerar su encuentro, necesitaba una cantidad mayor, 5.000 euros, para sobornar a un funcionario corrupto que estaba bloqueando sus fondos de jubilación. Carmen, cegada por el deseo de tenerlo a su lado, vendió a escondidas unas joyas de oro que Antonio le había regalado, recuerdos preciosos que ahora sacrificaba en el altar de un amor fraudulento. Le dolía en el alma desprenderse de ellas, pero se decía a sí misma que Antonio lo habría entendido, que él querría su felicidad. Incluso en una de sus conversaciones, Jean-Pierre mencionó de pasada que siempre había soñado con una casita con un pequeño jardín donde cultivar rosales, como ese que tienes en el balcón y del que me hablaste. ¿Te acuerdas, Carmen? Uno con flores de un rojo intenso. Carmen se quedó perpleja. Ella le había hablado de muchas cosas, pero no recordaba haberle mencionado específicamente el color de las flores de su rosal favorito, el que le regaló Antonio. ¿O sí? Quizás se lo había comentado a su amiga Pilar por teléfono hacía poco, y Pilar no conocía a Jean-Pierre. Un fugaz escalofrío recorrió su espalda, una duda tan efímera como una pompa de jabón. Pero la voz melosa de Jean-Pierre al otro lado del chat, llena de promesas, disipó rápidamente cualquier sombra. «Debe ser nuestra conexión especial, Carmen.
A veces siento que puedo leer tus pensamientos. Ella sonrió convencida. Era el destino. Los días se convirtieron en semanas, y las transferencias en una sangría constante de los ahorros de toda una vida. Carmen vivía en una montaña rusa emocional. La euforia de los mensajes de Jean-Pierre, la angustia de sus problemas, la tensión con Sofía, que la llamaba con menos frecuencia, pero cuya preocupación flotaba en el aire. La crisis final llegó una mañana de martes. Un mensaje de Jean-Pierre más corto y alarmante que nunca. Carmen, amor mío, algo terrible. Accidente plataforma. Grave. Necesito cirugía urgente. Hospital aquí precario. Sin 15.000 euros para traslado y operación privada, no sobrevivo. Ayúdame, por favor. Es la última vez. Te amo. Adjuntaba una foto borrosa de lo que parecía un brazo vendado y entubado en una camilla. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 15.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba, el dinero que había guardado con celo para su vejez, para no ser una carga. Pero era la vida de Jean-Pierre, su Jean-Pierre. La idea de perderlo, de que muriera solo en un hospital extranjero, era insoportable. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tecleaba una respuesta temblorosa. Haré lo que sea, mi amor. No te preocupes. Tendrás ese dinero. Se vistió con manos torpes, el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Cogió su cartilla del banco, su bolso, y salió a la calle casi corriendo, sin apenas ser consciente de lo que hacía. Solo una idea fija en su mente: salvar a Jean-Pierre. Al llegar a su sucursal bancaria de toda la vida, en la misma calle donde había vivido durante 40 años, se dirigió directamente a la ventanilla. Don Manuel, el director, un hombre amable que la conocía desde que era una niña y acompañaba a sus padres, la vio entrar, pálida y agitada. Doña Carmen, buenos días. ¿Qué tal está? La veo, preocupada. Don Manuel, necesito hacer una transferencia urgente. Muy urgente. Es de vida o muerte. La voz le temblaba. Don Manuel la invitó a pasar a su despacho. Con infinita paciencia, mientras Carmen sollozaba y le contaba entrecortadamente la historia del accidente de Jean-Pierre y la necesidad imperiosa de los 15.000 euros, él la escuchaba con una expresión cada vez más grave. Había oído historias así antes, demasiadas. Cuando Carmen terminó, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado, don Manuel carraspeó suavemente. Doña Carmen, la entiendo. Entiendo su angustia. Pero lo que me cuenta se parece mucho a un tipo de estafa que, desgraciadamente, se ha vuelto muy común. Estafas románticas las llaman, personas que se aprovechan de la soledad y la buena fe de... No, don Manuel, le interrumpió Carmen con los ojos encendidos. Jean-Pierre no es un estafador, él me quiere, esto es real. Su vida corre peligro. Don Manuel suspiró. Carmen, escúcheme un momento, por favor. ¿Ha visto alguna vez a este señor en persona? ¿Han hecho alguna videollamada donde haya podido verle la cara con claridad, oír su voz sin interferencias? Carmen vaciló. Bueno, no. La conexión en la plataforma es muy mala, pero sus mensajes, sus fotos... Esas fotos, Carmen, a veces no son de quien dicen ser. Mire, no quiero disgustarla, pero mi deber es proteger a mis clientes. ¿Me permitiría hacer una llamada? A su nieta, a Sofía. Quizás ella. En ese momento, como si una fuerza superior la hubiera guiado, la puerta del despacho se abrió y apareció Sofía, con el rostro desencajado. Había estado intentando localizar a su abuela toda la mañana, con un mal presentimiento. Al no encontrarla en casa, había venido directamente al banco. ¡Abuela!, exclamó, corriendo hacia ella. «Menos mal que te encuentro. No hagas nada. No le envíes ni un céntimo más a ese hombre». Sofía llevaba su propia tablet en la mano. Con voz temblorosa pero firme, ante la mirada atónita de Carmen y la aprobación silenciosa de don Manuel, comenzó a mostrarle las pruebas que había recopilado. Las fotos de Jean-Pierre Moreau eran, efectivamente, de un actor brasileño retirado. Las historias de ingenieros en plataformas petrolíferas que se enamoraban de mujeres mayores y necesitaban dinero urgentemente llenaban foros de víctimas de estafas. Mostró artículos, testimonios. Cada palabra, cada imagen, era un martillazo en el frágil castillo de naipes que Carmen había construido. Los mensajes de amor de Jean-Pierre, sus promesas, sus dulces palabras, todo se volvía agrio, grotesco a la luz de la cruda verdad. La imagen del hombre encantador y culto se desvanecía, reemplazada por la de un depredador sin rostro, un ladrón de esperanzas y de ahorros. Carmen miraba la pantalla de la tablet de Sofía, luego a su nieta, luego a don Manuel. Su rostro se había quedado sin color,
Las lágrimas ya no eran de angustia por un amor en peligro, sino de una desolación absoluta, de una vergüenza que la quemaba por dentro. No, no puede ser, susurró, pero su voz ya no tenía convicción. El castillo se había derrumbado, y ella estaba sepultada bajo sus ruinas. El peso de la realidad la aplastó. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo desgarrador escapó de su garganta, un sonido que pareció romper el silencio respetuoso del despacho. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de su abuela se estremecía. No hubo reproches, solo el consuelo torpe pero sincero de su nieta. Don Manuel les ofreció un vaso de agua, un pañuelo. Les habló con delicadeza sobre los pasos a seguir, sobre la importancia de denunciar, aunque las esperanzas de recuperar el dinero fueran remotas. Esa tarde Carmen, apoyada en el brazo de Sofía, como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas, salió de la comisaría del barrio de Exposición. Había contado su historia a un agente amable, que tomó nota de todos los detalles con profesionalidad, pero sin poder ofrecerle falsas esperanzas. El nombre de Jean-Pierre Moreau, el número de teléfono español, la cuenta bancaria del intermediario, probablemente todo falso, parte de una red internacional difícil de rastrear. Para Carmen, la denuncia era un trámite doloroso pero necesario, un punto final a la farsa. Los meses que siguieron fueron un lento y penoso peregrinaje a través del duelo. No el duelo por una persona real, sino por una ilusión, por la esperanza robada. Se sentía humillada, estúpida. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan crédula? La vergüenza era un monstruo que la acechaba en las noches de insomnio. Apenas comía, apenas salía de casa. La vieja tablet acumulaba polvo en un rincón. Facebook era un territorio prohibido, un recordatorio constante de su error. Sofía Fuez la visitaba a diario, le llevaba la compra, la obligaba suavemente a dar pequeños paseos por el parque cercano, le hablaba de sus clases, de sus amigos, intentando tejer un hilo de normalidad en la vida deshecha de su abuela. Con infinita paciencia, escuchaba una y otra vez el relato de Carmen, sus lamentos, su rabia, su incredulidad. Un día Sofía le habló de un grupo de apoyo para víctimas de estafas online que se reunía en el centro cívico del barrio. Podrías ir, Yaya. Hablar con gente que ha pasado por lo mismo quizás te ayude. No estás sola en esto. Carmen se negó en redondo al principio. ¿Exponer su vergüenza ante desconocidos? Jamás. Pero Sofía insistió con cariño, y finalmente Carmen, más por no disgustarla que por convicción propia, accedió a ir a una sesión. Entró en la sala con el corazón encogido, sintiéndose observada, juzgada. Pero a medida que escuchaba las historias de otras mujeres, y algún hombre, historias dolorosamente similares a la suya, con diferentes nombres y excusas pero con el mismo patrón de engaño y la misma secuela de dolor, algo comenzó a cambiar en su interior. No estaba sola. Su error, su vulnerabilidad, no era única. Eran muchas las almas solitarias que habían caído en la misma trampa. Lloró en silencio al escuchar a una mujer que había perdido la casa de sus padres. Y por primera vez en mucho tiempo sintió una pizca de alivio al compartir su propia historia, su propia carga. El camino era largo. La herida económica era profunda, pero la emocional era aún más difícil de sanar. La confianza en los demás, en sí misma, estaba hecha añicos. Pero Carmen lentamente comenzó a reconstruirse. Las visitas al grupo de apoyo se volvieron regulares. Incluso hizo una tímida amistad con otra viuda del grupo, Consuelo, con quien compartía cafés y silencios comprensivos. Una tarde, Sofía llegó a casa de Carmen con una sonrisa especial. «Yaya, tengo una sorpresa para ti». Había configurado una videollamada en la tablet. En la pantalla aparecieron los rostros sonrientes de sus hijos y de sus otros nietos que vivían en Barcelona. «Hola, mamá». «Hola, Yaya», saludaron al unísono. Carmen se quedó sin aliento. Ver sus caras, sus sonrisas en tiempo real, escuchar sus voces claras y cercanas, era como si estuvieran allí mismo, en su salón. La tecnología, la misma que había sido vehículo de tanto dolor y engaño, ahora le traía la imagen y el sonido de sus seres queridos. Habló con ellos durante casi una hora. Se rieron, compartieron anécdotas. Lucas, su bisnieto de 4 años, le enseñó un dibujo que había hecho para ella. Martita le contó que había ganado una medalla en su clase de gimnasia. Cuando la videollamada terminó, Carmen tenía los ojos húmedos, pero esta vez las lágrimas eran de una emoción diferente, una mezcla de alegría y gratitud. Miró a Sofía, que la observaba con ternura. «Gracias, hija mía», murmuró apretándole la mano.
Gracias por no dejarme sola. La sombra de Champierre no desaparecería por completo, quizás nunca. Pero esa tarde, en el calor de su hogar valenciano, rodeada del amor tangible de su familia, aunque fuera a través de una pantalla, Carmen sintió que una pequeña luz, frágil pero persistente, comenzaba a brillar de nuevo en su interior. La vida seguía, y ella, con sus cicatrices y su recién descubierta fortaleza, estaba dispuesta a seguir viviéndola. El rosal de Antonio en el balcón parecía haber recuperado un poco de su antiguo color.